¿Qué tal, alumnos de tercer grado de la secundaria 379, turno matutino? Los saluda con mucho gusto el maestro Colín. Vamos a continuar las actividades pendientes del libro, por favor, en la página 139. Tengan a la mano sus herramientas para que no les falte nada, ¿vale? Vamos a iniciar con la actividad número 3. Como parte de un proyecto para su clase de matemáticas, un grupo de estudiantes de tercer grado se ha propuesto calcular la medida de la torre principal del puente que permite cruzar el río de su comunidad. La única información que tienen es que las cuerdas que sostienen la base del puente son paralelas y se encuentran a la misma distancia una de otra. Enrique, un integrante del grupo, logró resolver el problema únicamente midiendo la distancia vertical que va desde la base de la torre hasta la primera cuerda, desde la base de la torre hasta la primera cuerda, ¿verdad? Que la sostiene. Y la distancia horizontal que hay desde la base de la torre hasta la última cuerda. Ahí está. ¿Cómo obtuvo Enrique la medida total de la torre utilizando únicamente tal información? Consideremos las siguientes preguntas para deducir el procedimiento. Observen las siguientes preguntas. ¿Qué figuras geométricas forman la torre, la base horizontal y las cuerdas del puente? Vayan contestando, por favor, estimados alumnos. ¿Qué figuras geométricas observan? Triángulos, correcto. ¿Cómo se relacionan estas figuras? Hemos estado estudiando triángulos semejantes, ¿verdad? ¿Cómo se relacionan? Son triángulos semejantes. Perfecto, vamos a continuar. Considerando los cálculos que Enrique ya hizo, ¿cuál es la medida que hace falta para conocer, para obtener la medida total de la torre? La medida total de la torre es esta de hacia arriba, ¿okay? Desde la base, esa es la base. Ahora, ¿cómo podríamos hacer? Elaboremos una regla de 3. A continuación la describo. Ya les había dicho con anterioridad que separáramos los triángulos. Observen el primer triángulo pequeño, 2.5 metros de altura, 3.5 metros de base. 105 metros el triángulo mayor y la altura, que es la que buscamos con la letra X. ¿Cuál es la fórmula para elaborar la regla de 3? Correcto, rayita igual a rayita. Ahora, ¿cómo la elaboro? Hay varias formas. Una, el 2.5 ¿con quién va? Con el 3.5. Ahora, entonces la X debe de ir con el 105 metros, ¿verdad? Es una forma de resolverla. ¿Y cómo se resuelve este tipo de reglas de 3? Utilizando productos cruzados. Multiplico y divido. Jóvenes, el trabajo es todo suyo. Muy bien. Una vez realizadas las actividades, continuamos, por favor. Tomando en cuenta lo visto en las actividades 1 y 2, ¿cuáles son las razones numéricas que pueden considerarse a partir de los lados de dichas figuras y que además se relacionan con las medidas que conoce Enrique? Aquí está, miren, la regla de 3 que habíamos comentado. Con base en la información que han obtenido, propongan un procedimiento. Ya está hecho, miren, para encontrar la medida total de la torre principal del puente. ¿Cuánto mide la torre? Nos adelantamos. Con su regla de 3 previa, debió quedar. Muy bien, jóvenes estudiantes, vamos a continuar con la siguiente página, por favor. Dándole continuidad a la sección anterior. Compartan sus respuestas con sus demás compañeros. ¿Llegaron a las mismas conclusiones? Sí, ¿verdad? ¿Coinciden sus procedimientos? Sí. ¿Por qué? Porque todos elaboramos una regla de 3. La síntesis. En las actividades anteriores se percataron de las relaciones de proporcionalidad que se derivan al considerar dos rectas que son cortadas por dos o más rectas paralelas, sin importar que éstas sean equidistantes, no tienen que tener la misma distancia. Estas relaciones y sus condiciones de aparición se conocen como el teorema de Tales. Jóvenes, el teorema dice que si dos rectas que se intersectan son cortadas por dos o más rectas paralelas, se cumple que la razón entre dos segmentos de una de ellas es igual a la razón entre los dos segmentos correspondientes en la otra. Este teorema se le atribuye al matemático griego Tales de Mileto, que vivió, pues vean, muchos años antes de nuestra era, aproximadamente en el siglo VI antes de nuestra era. Proporcionan argumentos para justificar por qué dejan de cumplirse las hipótesis de este teorema cuando las rectas que
deben ser paralelas, no lo son. Claro, si las rectas no son paralelas, las que se corten, pues obviamente no van a formar segmentos proporcionales. Vamos a continuar con los métodos, por favor. Con base en lo que han aprendido en esta lección, encuentren las medidas faltantes de las siguientes figuras. En cada caso, describan una relación de proporcionalidad requerida y el proceso que siguieron para llegar al resultado. Si AD es paralela, observen, AD es paralela a BE, o sea, las líneas punteadas son paralelas. Y DE mide 2.8 centímetros. ¿A dónde anoto el 2.8? DE. De D a E, este pedacito debe medir 2.8 centímetros. Anótenlo por favor en su libro. Después, EF mide 4 centímetros. Anoten, EF mide 4. AB mide 3.2. De A a B, o sea, este pedacito de aquí mide 3.2 centímetros. ¿Cuál es la medida del segmento BC? Método. Elaboren su regla de 3, por favor. Vamos a ver cómo nos quedaría la regla de 3. Su regla de 3 debió quedar como la mía. 3.2 es a 2.8, como BC es a 4. ¿Cómo se resuelve esa regla de 3? Productos cruzados, multiplico y divido. Manos a la obra, por favor. Bien, excelente. Ahora sí, vamos a continuar. En el triángulo PQR, vean los segmentos que son paralelos. Les toca, por favor, elaborar, no les voy a dejar mucha tarea. Solamente terminar esta página hasta la 140. Ok, método. Elaboró mi regla de 3, colocan los datos en los segmentos que corresponden, ¿verdad? Les ayudo con el primero. TQ es igual a 7.1. ¿Dónde está TQ? De T a Q. Ahí está el primero. Bien. Ahora, TM vale 3.6. ¿Dónde está TM? De T a M. ¿Cuáles son los segmentos paralelos y cuáles son los segmentos que deberían de formar la regla de 3? Jóvenes, que tengan éxito en la tarea. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.